Hola, hola, bienvenidos a un nuevo en vivo de salud mental. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo saber si es depresión. Ese es el tema de hoy. Así que bienvenidos a un día más y a un domingo más de salud mental. Qué rico que estén conectados hoy. Me alegra verlos de nuevo aquí en línea. Este en vivo va a estar dedicado a la depresión. Hoy vamos a resolver la duda de cómo saber si es depresión. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Voy a anclar inclusive el tema aquí a los comentarios para que las personas que vayan ingresando sepan de qué vamos a hablar hoy o de qué vamos a estar hablando. El tema de hoy quise ponerlo y exponerlo ya que la depresión es uno de los trastornos del estado del ánimo más comunes y ha incrementado su incidencia y su existencia durante los últimos 10 años. Durante los últimos 5 años definitivamente ha comenzado a impactar de manera importante en nuestra población a nivel mundial. Y durante los últimos casi 2 años, año y medio, que llevamos de pandemia, es que casi 2 años, así lo he sentido de largo, y durante este último año que hemos estado en esta condición de pandemia, la depresión lastimosamente se ha vuelto uno de los trastornos del estado del ánimo más diagnosticados por psiquiatras y psicólogos junto con la ansiedad. Entonces en realidad se me hizo súper interesante traer este tema a colación, además de que también viendo las propuestas que ustedes habían tenido, me habían propuesto que habláramos un poquito de depresión, y creo que es importante hablar de este tema de la depresión, pero hablarlo un poco empezar desde lo esencial y ya comenzar después a volver más complejo el tema, más completo. Entonces hoy vamos a dedicarnos a realmente resolver el asunto de cómo saber si es depresión, cómo detectarla, cómo diferenciar de que no sea depresión, sino que sea una condición de tristeza natural, o cómo también realmente asumir como depresión una condición que tal vez estés creyendo que tienes que vivir con ella porque es normal, y realmente ninguna condición que esté generando sufrimiento, tristeza o desmotivación debe ser asumida como normal y debe ser normalizada. Por el contrario, debe ser atendida, tratada y tramitada. Así que bueno, comencemos el día de hoy. Traiga su agenda, traiga su café. Serán 40 minutos en donde vamos a aprender acerca de salud mental, un contenido gratuito que en realidad es un contenido de valor y que te va a dar muchas capacidades hoy, porque vas a entender también cómo identificar la condición en otros, ayudarle a otro a darse cuenta, y también vas a permitirte entender, en caso de que lo necesites, darte cuenta tú si realmente lo que estás sintiendo o por lo que estás atravesando es un asunto de depresión. Entonces en el primer paso voy a desactivar los comentarios para que podamos como concentrarnos. Ya tenemos como un ritual con las personas que les gusta conectarse a estos en vivos, y es que hemos encontrado que nos sentimos más cómodos desactivando comentarios, y luego lo que hacemos es activarlos y abrir la caja de preguntas. Por acá van a encontrar un globito con un signo de pregunta. Ustedes ahí van a poder dejar su pregunta, lo que les vaya generando el en vivo. Igual ahorita voy a abrir los comentarios para que podamos conversar. Los últimos 15 minutos del en vivo lo voy a dedicar a resolver todas sus preguntas e interactuar con ustedes, y los primeros 30 minutos voy a dedicarlos a psicoeducación. Ok, entonces comencemos. Hablemos de depresión. Hablemos primero, en este en vivo quiero que hablemos muy bien de qué es realmente la depresión, de qué se trata, y para eso, para saber cómo saber si es depresión o no, necesitamos hablar de la definición de la depresión, realmente qué es, y entender su condición, ¿sí? La depresión es una condición que pertenece al trastorno del estado del ánimo. La depresión consiste en la disminución de la capacidad de sentir placer o satisfacción
ante el entorno. Entonces nos damos cuenta que la depresión tiene como rasgo principal, primero, que es un trastorno del estado del ánimo, es decir, que no es normal, ¿sí? Y segundo, tenemos como característica principal que es la pérdida de interés, y la pérdida de esa capacidad para experimentar placer, por ende se empieza a experimentar esa pérdida de motivación y demás. En realidad la depresión se empieza a manifestar durante el día a día, no tiene que manifestarse en situaciones puntuales, sino que la depresión, para ser concebida como tal, tiene que manifestarse durante el día a día, en la rutina habitual, en la rutina de nuestro día a día, y no debemos decir, ok, si me siento solamente mal, de desmotivación durante estas situaciones, entonces es depresión. No, recordemos que la depresión se debe presentar en nuestro día a día. En cuanto a eso, y teniendo eso en cuenta, es importante entender que la depresión tiene síntomas psíquicos, es decir, psicológicos, tiene síntomas cognitivos y tiene síntomas físicos. Voy a hablarles de las generalidades de los síntomas físicos, cognitivos y psicológicos, para que nosotros podamos entender cuáles son, para que usted también pueda darse cuenta si usted los ha experimentado, ha estado experimentando, o por el contrario ha visto o ha podido presenciar cómo una persona cercana a usted los está viviendo, pero no está dándoles la atención adecuada, y tal vez usted pueda hacer un recurso para darles esa atención adecuada. Entonces vamos a comenzar como hablando de los síntomas. Recordemos la depresión como una alteración del estado del ánimo, y como principal expresión de esta condición es la disminución de la capacidad para sentir placer, inclusive la incapacidad para sentir placer, la desmotivación y el desinterés, la pérdida de interés por el día a día como tal. Ahí ya empezamos hablando de la definición, así que ya podemos pasar a los síntomas. Me van a disculpar un momento, pero tengo que prender el ventilador de mi consultorio porque tengo mucho calor, así que perdónenme, pero qué calor, tengo muchísimo calor. Así que por acá voy a hacer una... Discúlpenme, por aquí estoy organizando. Listo, ahora sí. Está haciendo mucho calor y yo me estoy aquí derritiendo de verdad. Y vean, no me quiere prender el ventilador. Denme un momento, por favor, que necesito estar cómoda para poder hablar con ustedes. Y realmente está haciendo muchísimo calor. Listo. Ahora sí. Ok, entonces, ya hablamos de la depresión como definición, ya entendimos la definición básica acerca de depresión. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de los síntomas. Les estaba diciendo que la depresión tiene síntomas psicológicos, síntomas físicos y síntomas cognitivos. Quiero que me hagan saber, por favor, si me están escuchando de manera adecuada. Acabo de activar los comentarios porque me puse los audífonos, así que no sé si tal vez haya cambiado algo respecto al audio. Háganme saber, por favor, si me están escuchando de manera adecuada. Hablemos entonces un poco de los síntomas psicológicos, hablemos un poco de los síntomas cognitivos. A ver, los síntomas psicológicos de manera concreta realmente pertenecen a esa tristeza, a esa preocupación, a la nostalgia, a la desmotivación, al llanto y al llanto inminente. Realmente es muy importante comprender que en los síntomas psicológicos hay una bruma, es decir, se siente tanta sobreestimulación de sensaciones que tal vez se hace difícil determinar cuál es la sensación concreta o cuáles son las sensaciones. Es difícil nombrar las sensaciones, pero es importante que lo sepamos diferenciar, ¿sí? Entonces, dentro de esos síntomas psicológicos, por eso les estoy nombrando unos generales. No quiere decir que no les nombre, y si usted los está sintiendo, no entran en el grupo, no. Pero les estoy hablando de síntomas generales que realmente siempre están dentro de los síntomas psíquicos de la depresión. Tristeza, preocupación, nostalgia, desmotivación, llanto.
Y hay una cosa y es que la depresión puede generar esa sensación de llanto inminente, es decir, esa incapacidad de usted por poder controlar el llanto, poder controlarse a usted mismo y es probable que usted llore o en público que se le sea incapaz, sea completamente incapaz de detener ese llanto a algunas ocasiones en público o que lo haga a solas. Estos son algunos de los síntomas psíquicos más comunes. Ahora, hablemos de los síntomas cognitivos. La depresión y las condiciones del trastorno de ánimo tienen una gran fuerza y diría yo que hacen que se dificulte más el manejo del trastorno porque trastornan, alteran y deforman nuestras habilidades no solamente emocionales sino cognitivas. ¿A qué me refiero? Aparece la falta de concentración, las fallas en la memoria, la dificultad para aprender, la dificultad para mantener atención sostenida sobre ciertos escenarios. Como síntomas cognitivos, como esos síntomas cognitivos son alterados, también entonces comenzamos a ver que el rendimiento laboral disminuye o se hace cada vez más complicado poder brindar esa actividad laboral debido a todo lo que usted está solventando anímicamente. Entonces es muy típico ver en la depresión las alteraciones cognitivas y las hay, es decir, no se debe entender que únicamente una persona que está deprimida es porque está sintiendo cierta bruma emocional, no, esa bruma emocional tiene la capacidad de alterarte cognitivamente. Ahora, hablemos de los síntomas físicos. En los síntomas físicos ya vemos como lo más latente, lo más consciente, lo más perceptible. Aparece la falta de apetito, la disminución de la libido, los trastornos alimenticios. Es posible que usted esté atravesando por condiciones de sobrepeso o por condiciones de desnutrición o de peso muy bajo debido a que el desorden hormonal genera la excesiva retención de líquidos y grasas cuando se libera un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, y también vemos que cuando hay alteraciones hormonales el cuerpo también puede volcarse al lado de la delgadez extrema debido a que la falta y la pérdida de apetito generan esta condición. Además de cuando estamos estresados, nuestro cuerpo no absorbe los nutrientes de manera óptima. Entonces se puede ver que se pierde mucho peso o se gana mucho peso y habrá mucha dificultad para recuperar ese peso sano o para perder el peso que se ha ganado. Hay una característica muy típica de los síntomas físicos y es la hiperfatiga. La hiperfatiga es muy común en pacientes que estén pasando por cuadros de depresión. Son pacientes que se sienten muy cansados, que realmente cualquier cosa, tal vez no tuvieron un día muy productivo, pero se sienten muy cansados. O hay una sensación de cansancio constante, es decir, usted durmió, sin embargo se levanta y desde que se levanta ya está sintiendo que su cuerpo no tiene la capacidad para afrontar el día. Hay una hiperfatiga y trastorno del sueño, ya sea porque se duerme demasiado o porque no se puede dormir. Entonces esos son los síntomas y es muy importante clasificarlos y entenderlos porque cuando usted empieza a interpretar estos síntomas también empieza a entender y a conocer su cuerpo, que hace parte de lo emocional, que hace parte de lo cognitivo y que hace parte de lo físico. También empezamos a entender cómo, por ejemplo, los síntomas emocionales posibilitan algunos síntomas físicos o, por ejemplo, algunos síntomas emocionales posibilitan algunos síntomas cognitivos, ¿sí? Entonces mire que se vuelve un asunto de que aquí para poder saber si es depresión es indispensable conocer nuestras emociones, ¿sí? Conocer cómo operan y cuáles son las emociones que estoy empezando a experimentar y permitirme experimentarlas, ¿sí? Ahora, muy importante, ya hablamos en la parte inicial, acabamos de hablar de la definición de la depresión, acabamos de hablar de los síntomas y cómo se clasifican esos síntomas, así que ahora voy a hablar de cuándo es depresión. Ya que les hablé de esa definición, les quiero hablar de cuándo es depresión. Y vean, acá entro y quiero que tengan mucho cuidado y pongan mucha atención a la información que les voy a empezar a brindar, porque la depresión es uno de los trastornos que más mal entendidos está.
Hemos perdido el respeto ante la depresión, es decir, escuchamos la palabra y sentimos que es otra persona más que se deprimió, otra cosa más, porque lo sentimos desde la cotidianidad y desde la literatura moderna, desde los mensajes modernos de las redes sociales. Pareciera que la depresión fuera un asunto como de moda, ¿sí? Y que no fuera un asunto de respeto, no fuera un asunto clínico y no fuera un asunto que realmente hay que tratar desde lo profesional y entender desde allí. Entonces aquí en cuándo saber si es depresión quiero que me pongan mucha atención porque también vamos a desmitificar y desmentir algunos asuntos y unas creencias sociales que se tienen alrededor de esta condición. Primero, es indispensable entender que la tristeza no puede ser confundida con la depresión. ¿Qué pasa aquí, chicos? Muchas veces se cree que el asunto de tener una tristeza sostenida durante el tiempo es estar deprimido, o que tener un día triste o un día difícil es que hoy estoy deprimido. Es muy importante empezar a utilizar esa palabra de manera adecuada. La depresión pertenece a un cuadro clínico con una cantidad de criterios que deben ser cumplidos para poder ser diagnosticada y nombrada. La tristeza, la nostalgia, la desmotivación son condiciones naturales e inclusive sanas del ser humano. Entonces es muy importante hacer esa división y también empezar a tener mucho más cuidado y respeto cuando yo utilizo la palabra en mi discurso. Porque al yo manosear tanto ese término, utilizarlo de manera irresponsable, estoy también haciendo que otras personas que no conocen del trastorno crean que es algo normal, crean que es algo que no es grave, crean que es algo que es inclusive exagerado o es una mentira o es un invento de la ahora conocida población o sociedad de cristal, ¿sí? Que ahora sí se le llama a los jóvenes, algunas personas nombran en los textos a los jóvenes de ahora como la población de cristal, porque se habla de ellos como una población frágil. Entonces es muy importante antes de empezar a entender esto, de que esto, ya sea porque usted esté padeciendo una condición y lo tenga intrigado, o una persona cercana la esté padeciendo, o ya su psicólogo le dijo, hey, esto es depresión y usted quiere conocer, es muy importante que empiece a utilizar la palabra en el discurso adecuado. No es un juego, la tristeza no es depresión, la desmotivación no es depresión y tener un mal día o atravesar una ruptura amorosa tampoco lo es. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de esto, también estamos ayudándole a los pacientes que han sido diagnosticados con esta condición a que su condición sea tomada en serio, sea respetada y también a tomarnos por nuestra parte en serio lo que realmente es esto. Hay algo muy importante y es que para que la depresión pueda ser concebida, según el manual DSM-5, que es el manual que los profesionales de la salud utilizamos para diagnosticar, según este manual debe aparecer durante 2 semanas por lo menos 5 de los síntomas que yo te voy a mencionar. Te voy a mencionar 9 criterios. Por lo menos 5 de ellos deben cumplirse a totalidad para que se pueda considerar depresión. Y deben de cumplirse a totalidad y mantenerse durante por lo menos 2 semanas, ¿sí? Durante por lo menos 2 semanas. Cuando esto ocurre, entonces ya estamos hablando de que estás entrando en el cuadro clínico de la depresión. Ahora, al menos uno de los 9 que les voy a mencionar tiene que cumplirse en cuanto al estado deprimido o a la disminución del interés. O sea, los que les voy a mencionar, algunos van a nombrar estados deprimidos o pérdida de interés. Al menos uno de ellos debe cumplirse. Es decir, deben cumplirse 5 de los 9. 5 de los 9 se deben cumplir, ya se los voy a mencionar, y a menos uno de los que habla de estado de depresión o de desmotivación también se debe cumplir. Entonces ahí ya estamos hablando de que la posibilidad de la depresión aparezca. Ahora, voy a ser muy práctica, voy a tratar de ser muy clara en este espacio, en este en vivo voy a nombrar esos 9 criterios que usted debe cumplir, que la persona que usted quiere debe cumplir, que su amiga, su amigo debe cumplir. Y es muy importante que tenga en cuenta que solo
Si se cumplen los 5, entonces hay sospecha de depresión y que para que pueda ser diagnosticado debe consultar al profesional, ¿ok? Vamos a comenzar, les voy a nombrar los 9 criterios. El primer criterio es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo y la mayor parte del día. Es un estado de sensación de tristeza, de angustia, de desaliento. La mayor parte del tiempo esa es la condición emocional que usted está viviendo. Segundo criterio, la disminución importante del interés o del placer. Inclusive puede darse la desaparición completa de sentir placer. A esto se le llama anedonia. Cuando la persona está anedónica es cuando está completamente incapaz o está sintiendo mucha dificultad para sentir placer. Tercer criterio, pérdida importante del peso sin haber iniciado una dieta o aumento abrupto del peso. También se puede dar que hay una disminución del apetito o una disminución y pérdida de interés por alimentarte de manera sana, como por comer y ya está, ¿sí? Cuarto criterio, insomnio o hipersomnio, casi todos los días. Es un paciente que o no duerme nada o duerme demasiado y es un patrón que presenta en su día a día. Sexto, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Séptimo, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. La depresión tiene esa habilidad impresionante de hacerle creer a quien la padece que es un inútil, que es un encarte, que tiene un problema grave y eso lo hace sentir culpable porque entonces siente que carga a los otros con sus condiciones o con su forma de ser y hasta con su propia existencia. Se siente inapropiado, ¿sí? El paciente con depresión suele sentirse inapropiado, suele sentirse equivocado y siente que simplemente está enfermo y que encarta a alguien más con su enfermedad. Octavo, disminución de la pérdida para pensar o concentrarse. Empieza a afectar el trabajo, empieza a afectar el estudio, empieza a afectar la eficiencia y la eficacia. En cuanto al operativo, se vuelve un asunto en donde ya se empieza a alterar, ¿sí? Ya se empieza a alterar la parte productiva y operativa. Noveno, pensamientos de muerte recurrentes, no solamente de miedo a la muerte, sino que también empiezan a aparecer, ojo, este es un síntoma grave, empieza a aparecer la ideación suicida. ¿Qué pasa si me quito la vida? ¿Qué pasa si desisto de seguir viviendo? Este pensamiento empieza a aparecer con frecuencia, también el asunto de qué pasaría si me muero, cómo serían los escenarios en que yo probablemente pueda morir. Son asuntos en donde la muerte empieza a ser un pensamiento frecuente, no solamente en cuanto a la ideación, sino que también puede aparecer frecuente en cuanto a miedo, frecuente en cuanto a probabilidad. Bueno, la muerte realmente se vuelve una posibilidad muy cercana para quien está atravesando la depresión. Aquí acabo de darles los 9 síntomas. Ahora, 5 de ellos se deben cumplir, ¿sí? 5 de ellos se deben cumplir. Y por lo menos uno de esos que se cumple debe corresponder a esa sensación de fatiga o de tristeza o de agobio, ¿ok? Entonces miren que no es tan fácil categorizar la depresión, no es tan fácil nombrarla y no es tan fácil concebirla. Ahora, hablando de criterios y entendiendo esos criterios como básicos para poder entender cuándo existe la depresión, hay que hacer un diagnóstico diferencial, hay que hacer un proceso diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar. No basta solo con tener los 5, también es importante que usted proceda a hacer un asunto diferencial. Hay que descartar la posibilidad de enfermedades médicas como base.
¿Por qué? Porque es muy probable y es muy frecuente que la depresión sea un resultado de otra condición médica a nivel fisiológico. Entonces hay que descartar la presencia de una enfermedad esencial y abrir la posibilidad e identificar si la depresión viene como resultado de una enfermedad de base o no, si viene como resultado de una condición fisiológica o no. Y esto porque se los digo que es muy importante, porque una vez usted identifica, ok, esos criterios que me acaba de dar Nati, yo cumplo estos, ok, listo. Soy una persona que posiblemente esté atravesando una depresión. Ojo, posiblemente. ¿Por qué le digo posiblemente? Porque para poderla diagnosticar debe hacerlo un profesional de la salud mental, un psiquiatra o un psicólogo. Porque esta condición tiene muchos más criterios. Los que yo le acabé de dar son criterios generales que deben abrir esa posibilidad de alerta. Pero el profesional de la salud mental va a tener la posibilidad de decir, ok, háblame a través de una entrevista semiestructurada, háblame de ti, háblame de tus síntomas, háblame qué te duele, qué te afecta. Y ahí el profesional va a poder identificar la precisión del diagnóstico. Hay depresión por síndrome premenstrual, hay depresión por ansiedad a la separación, hay depresión leve, moderada o grave. O sea, hay una cantidad de condiciones alrededor de la depresión que créame que necesita de un profesional, primero para precisar qué tipo de depresión es y segundo para precisar su intensidad, si es leve, moderada o grave, porque eso va a determinar el tratamiento. Ahora, les hablaba del diagnóstico diferencial que hay que tener. ¿Y por qué les hablo de esto? Cuando usted ya dijo, bueno, Nati acaba de explicar los criterios, es importante que usted diferencie su condición y empiece a hacer un estudio de qué enfermedades es posible que usted esté presentando y no se haya dado cuenta, o qué enfermedades está presentando pero usted no sabe que tiene relación a la depresión. Les voy a hablar de algunas de las enfermedades físicas que más relación tienen con la depresión y quiero que sea muy consciente que si usted puede estar en riesgo de presentarlas, que si su familia las ha presentado, alguien de su familia la tiene, o que usted ha sentido síntomas fisiológicos como muy contundentes, es importante que usted haga chequeos médicos para saber esa situación. En cuanto a problemas metabólicos, enfermedades metabólicas, la depresión puede aparecer como resultado de esa enfermedad ante los asuntos de tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo, diabetes, anemia severa, enfermedad de Cushing, que ya son mucho más particulares, poco comunes, hasta ahí, ¿sí? En cuanto a enfermedades metabólicas, es muy probable que si usted tiene asuntos que le están coincidiendo con la depresión, pero está pasando por asuntos de hipertiroidismo, diabetes, anemia severa, subida de peso súbita, es muy importante que usted se haga un examen para descargar asuntos de tiroides, ¿sí? Porque la depresión puede estar apareciendo como resultados de la existencia de esa enfermedad. Y cuando yo no he detectado este tipo de condiciones metabólicas, es posible que yo empiece a tratar la depresión, pero no lo está haciendo de manera correcta porque hay una condición detrás de eso que la está generando. Entonces, primero se debe atender la enfermedad de base y luego se debe acudir a atender de manera simultánea la depresión. Entonces, si usted está atravesando por asuntos que se relacionan a este tipo de enfermedades, cuidado, pida una cita médica, expóngale al médico la preocupación que usted tiene, ya sea porque tiene familiares con este tipo de condiciones o ya sea porque está sospechando por los síntomas que está teniendo con su peso de la existencia de esta condición o ya sea por simple chequeo. Enfermedades infecciosas. Es muy común que los pacientes que padecen depresión y que tengan enfermedad de base sean pacientes con VIH, sífilis, infecciones por virus de tipo de transmisión sexual.
Entonces, indispensable que si hay algún tipo de esta condición médica preestablecida, se le debe estar dando el adecuado tratamiento, porque del adecuado tratamiento depende la aparición o no de trastornos del estado del ánimo. Enfermedades neurológicas: Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson y epilepsia, entre otros. Es común que si usted tiene una persona mayor en su casa que esté presentando esa desmotivación, ojo, y esté con el asunto del Parkinson, esté empezando con asuntos de enfermedades neurodegenerativas debido a la vejez, hay que darles un buen manejo. Dele al abuelo, dele a la abuela, dele al anciano de su familia la posibilidad de un buen manejo médico por parte también del psiquiatra, porque cuando no se manejan estas condiciones puede aparecer la depresión como resultado. Entonces de nada sirve diagnosticar la depresión, estarla tratando cuando resulta que hay asuntos de demencia senil que están apareciendo en esta persona y no se están manejando de manera correcta o no hay un acompañamiento médico. Y bueno, ya hay otro tipo como de condiciones como el dolor crónico, las hernias, los desgartes, la artritis, son condiciones que pueden entrarte en un riesgo para poder estar presentando la depresión. Entonces, a lo que voy es que cuando hay enfermedades de base, hay que darles el tratamiento adecuado, hay que diagnosticarlas y hay que comprobar que estén, ¿sí? Entonces, si usted tiene familiares que sufren de esas condiciones, si usted está con síntomas de alguna condición en particular a nivel fisiológico y médico y clínico, por favor, consulte al médico, pida la cita, pida exámenes. No es normal usted estar ganando peso y estar teniendo tantos problemas para perderlo. No es normal usted estar perdiendo peso y estar teniendo tantos problemas para ganarlo. Así que ante cualquier situación es muy importante que usted tenga sus chequeos médicos al día para saber si la depresión es un asunto que simplemente es la unión de lo ambiental y todo lo que usted pueda estar atravesando a nivel emocional, o si es el resultado de una enfermedad preestablecida y que tal vez esa enfermedad no se está tratando, no se está controlando y por eso están viniendo los asuntos de la depresión, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Háblenme, porfa, dejen los comentarios activados, díganme, hasta ahí estamos entendiendo bien, me están entendiendo claro, quieren que vuelva a retomar algo en específico, les debo de repetir de nuevo los criterios. Porfa, díganme si hasta ahí están entendiendo bien lo que les estoy explicando, es muy importante que lo entiendan. Háblenme, ¿cómo lo van entendiendo hasta ahora? Porfa. Listo. Mientras ustedes me van comentando si hay algo a lo que quieran que vuelvan, aquí hay algo muy importante a entender y también les voy a desmentir algo que nos han generado en las redes sociales y es esa sensación de tú puedes con todo, tú lo puedes solucionar todo, tú lo puedes tener, tú tienes la respuesta ante todo. No, en la depresión hay que entender que no, somos autodidactas, ¿sí? Me están diciendo, Nata me dice está muy claro, Jim Fotografía me dice súper, Victoria, dolor en la espalda y cuello es causado por la depresión. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Xavier Run dice, ¿qué indicadores debería observar en un niño que me den cuenta de que está deprimido? Bueno, en realidad diagnosticar trastornos como depresión en niños, pues primero debe pasar por la fase de niñez, pero sí se pueden presentar los síntomas durante la niñez y cuando se pasa a la adolescencia ya se podrá diagnosticar posteriormente un trastorno del estado del ánimo como tal. Indicadores que se deberían observar en un niño, ok, hay algo muy claro y es que los niños comienzan a presentar conductas disruptivas o problemas con la autoridad cuando tienen tendencia a sufrir o a padecer la depresión. Entonces es importante primero entender que a un niño no se le puede diagnosticar depresión como tal,
primero debe atravesar toda como esa fase de complementar su personalidad, su carácter y demás. Pero habrán algunos signos que deban ser tratados para evitar la aparición del trastorno más adelante. Los conflictos con la autoridad, los cambios y la necesidad de aislarse socialmente, los cambios en cuanto a estados de ánimo, la dificultad para poder manejar sus emociones en medio de situaciones conflictivas, sean con los amigos, sea a la hora de jugar. Yo diría que en los niños es muy importante observar sus habilidades para el juego. Ahí se pueden detectar posibles patrones que puedan tender de no ser tratados a un cuadro de depresión. Bueno, ahora, aquí es súper importante en la depresión hablar de que no somos autodidactas. Vean, esto es súper importante porque en redes sociales comenzamos a ver que realmente debemos tener el control de todo, de que somos quienes saben todo lo que nos pasa, y en realidad eso no es así. Es natural no saber qué nos pasa, es natural estar confundidos y no entender qué nos está sucediendo, y es natural no saber qué hacer ni cómo proceder con lo que estamos viviendo. En cuanto a la depresión, no hay un autodidacta para poder diagnosticar, es decir, no basta con que tú te sientes, leas y digas, ok, tengo depresión, te diagnostiques, porque el tratamiento, primero, el diagnóstico seguramente no será acertado, y segundo, el tratamiento tampoco lo será, porque les digo, la depresión para ser diagnosticada tiene muchos puntos que especificar. Entonces es importante entender que para tratarla, clasificarla, diagnosticarla, no somos autodidactas. Está bien no saber cómo manejar estos estados de ánimo, y aquí es el punto en donde debo y es sano reconocer que hay otra persona que puede ayudarme. Vean, esto es algo de lo que yo pienso y digo que más ustedes, si están intrigados por este asunto, deben de entender. Les estaba diciendo, hay que clasificar si es leve, moderado o grave, hay que clasificar específicamente qué tipo de depresión es, hay que clasificar qué tipo de cuadros o qué tipo de condiciones anexas ha desarrollado la depresión, si ha desarrollado también ansiedad o si previo a la depresión hay ansiedad. O sea, hay una cantidad de cosas, y aquí es importante entender que no somos autodidactas, ni para diagnosticarnos, ni para medicarnos, ni para mucho menos el tratamiento. Si no tengo un diagnóstico asertivo, es obligatorio que el tratamiento tampoco lo va a hacer, ¿sí? Entonces es indispensable entender esto. Entendiendo ya que no tengo que ser autodidacta, que no tengo que saber qué hacer y cómo hacerlo, entonces ya puedo entrar a la idea de que buscar un profesional en la salud mental es indispensable. Hay algo aquí, y es que la salud mental tiene muchos campos, ¿cierto? Hablamos del campo físico, hablamos del campo mental, hablamos del campo espiritual. Así que habrán puntos en donde sea necesario psiquiatra y habrán puntos donde no. Y eso también te lo podrá indicar el terapeuta, el psicólogo con quien tú consultes. Hay que reconocer que hay casos en donde la depresión es metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso terapéutico va a ayudar, pero va a ser necesario hacer modificaciones metabólicas para poder salir de esa condición. Reconocer eso hará que entre el psiquiatra a poder participar, pero eso lo debe también determinar y estar determinado en compañía de un profesional de la salud mental. No es un asunto de que me salto pasos, es decir, listo, depresión, voy al psiquiatra que me medique de inmediato. Cuidado, qué bonito cuando primero empezamos por un proceso menos invasivo, consultamos con psicólogo, el psicólogo después llega a ese punto que pueda sugerirme o no la atención psiquiátrica, y si me la sugiere deberé acceder y contemplar la idea de acceder al medicamento. Entendiendo que esto es un asunto multifactorial, es decir, psicólogo, psiquiatra, a veces médico general tendrán que intervenir, ya sea para tratar enfermedades de base, ya sea el psicólogo para tratar la condición metabólica y el psiquiatra para tratar la condición metabólica, o ya sea el psicólogo para tratarlo como condición netamente psicológica y lograr hacer esa transformación. Ahora,
entendiendo ahí, yo creo que ya estamos listos para pasar a entender qué hay antes de la depresión. Resulta que antes de la depresión hay una cantidad de cosas que están sucediendo y que si las podemos observar y atender, vamos a prevenir llegar a estados ansiosos o llegar a estados deprimidos. Vean, la depresión se puede prevenir. Las condiciones, los trastornos, eso se puede prevenir, ¿sí? Todas las condiciones como límites en cuanto a lo psicológico pueden ser prevenidas. Quitémonos de la cabeza que eso llega y ya. No, eso se puede prevenir. Y hay una cantidad de señales que podemos ver en ese asunto de la prevención. Hay algo que se llama distimia o tristeza profunda. Vean, la distimia y la tristeza profunda son condiciones que se presentan con frecuencia antes de la depresión y que no son como tal la depresión, es decir, no cumple todo el cuadro clínico de la depresión. Se ha observado casos en donde hay distimia o tristeza profunda por 2 años, no se mantienen ni se sostienen los fuertes síntomas de la depresión que les acabo de dar, sino que hay algunos muy leves que se mantienen, pero se ha encontrado que este tipo de distimia o tristeza profunda, cuando se mantiene durante tanto tiempo y no se trata, debido a que no es tan grave, debido a que no es tan fuerte, no es tan contundente, sí puede volcarse a depresión. Entonces, antes de la depresión es muy probable que anteriormente se estén presentando estados en los que tú entres en tristeza profunda, en que estés entrando como en esa distimia, que en algunos textos la describen como una depresión muy leve, ¿sí? Por eso a veces es tan difícil de detectar y por eso a veces es difícil ver cuándo empezó, porque es leve. Y no tienes ahí depresión aún, y ahí puedes entrar en un carácter de prevención, es decir, trato la condición, no espero a que sea demasiado fuerte, sino que empiezo a intervenir esta condición para evitar llegar al lado de la depresión. Entonces es muy probable ver en pacientes con depresión que hayan tenido anteriormente episodios de tristeza profunda o condiciones de distimia y que no haya sido manejado. Hay pacientes también que llegan con signos de distimia, tristeza profunda, que aún no cumplen el criterio de depresión y que realmente, tal vez sin darse cuenta, estén haciendo ese trabajo de prevención. Entonces es muy indispensable entender que antes de la depresión hay señas en donde esos 9 criterios que yo le di, puede que los esté viviendo de manera muy ligera, puede que esté viviendo uno que otro, pero que se esté viviendo en el tiempo, prolongado en el tiempo. No es intenso, pero es leve y está ahí, constante. Entonces, indispensable entender que sí se puede prevenir. Ahora, en la distimia y en la tristeza profunda hay ausencia de ideaciones psicóticas y suicidas. Me refiero a que en esta no se deben confundir, es decir, en la distimia jamás habrá este asunto de quererme quitar la vida, jamás habrá estas ideaciones de orden psicótico en donde ya son más a lo delirante, ¿sí? Ya no es tanto la duda, sino la certeza, ya hay delirios, ya hay pensamientos delirantes fuera de la realidad que no pertenecen a lo real. Eso no está en la distimia ni en la tristeza profunda, ¿sí? Eso se encuentra ya posiblemente en el cuadro de depresión. Ojo, para tener depresión no tengo que obligatoriamente haber tenido ideaciones suicidas. Muy importante, porque a veces se espera a sentir las ganas de morir. Si no siento las ganas de morir, entonces no consulto. Son verbalizaciones que he tenido por parte de pacientes. Yo no tengo depresión porque pues yo no tengo ganas de morirme, ni he intentado atentar contra mi propia vida. Eso es solo uno de los criterios, que es maravilloso si aún no se ha presentado, pero no quiere decir que si ese criterio no está, entonces no haya depresión. Es como lo más esencial. Ahora, para terminar y abrir el espacio de preguntas, les quiero recordar algo. ¿Qué tanto influyen los factores familiares y genéticos? Oigan, los factores familiares y genéticos influyen, pero no son la certeza para la existencia de la depresión o no.
¿Qué quiere decir? La depresión es un asunto multifactorial, ambiental, familiar, genético, circunstancial, puede detonarse por una situación difícil por la que estás atravesando, posiblemente médico, si hay una enfermedad preestablecida, es decir, el 100% de la responsabilidad de la depresión no se le asigna a ningún factor como tal, pero sí es importante hablar qué tanto influyen los asuntos familiares y genéticos. Entonces acá les voy a aclarar como eso. En pacientes que tengan familiares de primera consanguinidad y segunda consanguinidad, que tengan historial clínico de depresión, ansiedad o cualquier trastorno a nivel mental, es el doble, hay doble de probabilidad que la depresión aparezca y que tú puedas padecer depresión como un factor de riesgo, ¿cierto? O cualquier trastorno del estado del ánimo, no solamente la depresión. En familiares de primera y segunda línea de consanguinidad. Ahora, también está el asunto de que la somatización o el miedo a padecerlos, solamente porque mi familiar, algunos de mis familiares lo presentan, pueden desencadenar asuntos ansiosos que realmente no correspondan a la existencia real de la depresión, ¿sí? Entonces es muy importante entender que si usted tiene un familiar con depresión, no quiere decir que usted la vaya a tener y que la lleve en su sangre. Para nada, es un asunto multifactorial. Claro, aumenta el riesgo, puede aumentar el riesgo, pero no es indicador de que usted deba de sufrir de depresión solamente por tener familiares con trastornos mentales. Muy muy importante, porque a veces ese miedo genera pues la aparición de enfermedades de orden somático, y es importante entender que no, que esto es un asunto multifactorial, circunstancial, familiar, genético, que es la suma de esas fuerzas que permiten aparecer la condición. Sí hay que tener más cuidado, sí hay que ser más alerta en caso de que usted esté pasando por estos criterios y no los esté atendiendo, si usted tiene familiares con trastornos, ¿cierto? Porque es muy probable que pueda estar habitando en usted la enfermedad y la esté ignorando, pero no es determinante. Ok, entonces voy a abrir el cajoncito de preguntas porque quiero que realmente resolvamos unas preguntas antes de terminar este vivo. Por acá me están haciendo preguntas, pero no me las están poniendo en el cajón, entonces para mí es un poquito difícil lograrlas encontrar. Si me las ponen en el cajón, se los súper agradezco. Kate dice, también por cambios hormonales. Sí, Kate, totalmente. Hay depresión que es por el síndrome premenstrual. Por eso te digo, la depresión tiene tantas clasificaciones que realmente es muy importante entender el detalle de qué tipo de depresión se está experimentando para darle el tratamiento adecuado. Los cambios hormonales tienen todo que ver. Y como te digo, hay depresión por síndrome premenstrual y hay mujeres que ni siquiera lo saben y creen que se están enloqueciendo. Y sí, es un asunto metabólico que se puede estar generando las alteraciones justamente antes del periodo menstrual. Aquí estoy tratando de buscar sus preguntas. A ver. Una chica, creo que era Victoria, me había preguntado que si el dolor de espalda y el dolor de cuello tenía algo que ver con la depresión. Bueno, determinar si tu dolor de espalda o tu dolor de cuello es porque estás viviendo una depresión, realmente no lo podría hacer desde acá, ¿sí? Pero sí hay dolores físicos que corresponden a la forma en que manejamos las emociones. Por nuestros estados ansiosos, por nuestro estrés, tendemos a generar o a percibir dolores físicos debido a eso, a la forma en que estamos tramitando las emociones, y muchas veces se pasan años con dolores que inclusive pueden ser crónicos, o sea, parecen avanzar en su gravedad, y resulta que solo era un asunto netamente emocional. Vean, yo he tenido, y es muy bonito este caso, yo tuve el caso de un paciente que creía que sufría del corazón y resulta que lo que tenía era un asunto conflictivo con su pareja, con su condición amorosa en ese momento. Empezamos a tratar esa condición amorosa y realmente sus supuestos ataques del corazón desaparecieron. Ya había inclusive consultado médicos,
se había hecho exámenes del corazón, todo estaba bien, entonces a veces los dolores físicos corresponden a mala tramitación de las emociones. Pero identificar cuándo sucede y cuándo no es muy importante, detallar el caso como tal en específico. Victoria está agregando, además no poder dormir y tener miedo a algo. Totalmente, cuando tú entras en esa condición de que no puedes dormir y estás con esa condición de miedo constante, algo a nivel psíquico está teniendo que ser atendido. O sea, algo te está diciendo, resuélvelo. La ausencia del sueño y la condición constante de vivir con miedo no deben ser normalizadas ni naturalizadas. Nadie se debe acostumbrar a vivir así. Nati, ¿cómo tratar a una persona de la que se sospecha que tiene depresión? ¿Cómo ayudarla? Bueno, lo primero es realmente entender que no podemos hacer nada por alguien que no quiere hacer algo. La mejor forma de ayudar es educar, ¿sí? Educar a través del diálogo, educar a través de lo que has logrado aprender, educar a través de lo que percibes en esa persona, ayudarle a verlo y ayudarle a encontrar herramientas, es decir, hablarle de las posibles herramientas que hay. Pero para poder ayudarla debe ser una persona que quiera ser ayudada, eso es esencial. Me pregunta Kate, otra, me pregunta Maca, la depresión, bueno, Maca pregunta, ¿la depresión puede ser transitoria, es decir, una situación específica y ya? Claro, la depresión puede ser generada por una situación específica, puede detonarse por una situación específica y generar todo el cuadro clínico y a través de la atención, la psicoterapia en caso de medicación si se necesita, ser solucionada, ser atravesada y no volver a aparecer, claro que sí. Como hay otros casos en donde la depresión se presenta con un cuadro clínico frecuente y recurrente. ¿Cómo funciona el tratamiento con medicamentos? Pregunta Kate. Kate, eso es muy específico, cambia de según el paciente y según sus condiciones médicas. Generalmente los tratamientos son de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. Hay otros tratamientos mucho más extensos, otros los más cortos son los de 6 meses. No conozco tratamientos inferiores a ese periodo de tiempo, pero cuando se trata de medicación recomiendo un montón que sea únicamente por psiquiatra. Los psicólogos no podemos medicar, no tenemos ese poder sobre la medicación. Es indispensable que haya acompañamiento psiquiátrico y, como te digo, generalmente son tratamientos de 6 a 1 año. Una vez se termina el tratamiento, se puede proseguir sin el medicamento con normalidad. Para adherirse y para terminar el tratamiento hay una suministración del medicamento específica. Por eso es muy importante hacerlo de mano del psiquiatra. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar porque ya se me está acabando el tiempo. En realidad, como que lo que quiero que entiendan es que ese es solo el primer en vivo. La depresión es un asunto súper grandote, es un asunto que es muy amplio, es un asunto que no podría abarcar en una sola hora, pero ya les di los fundamentos y los asuntos más básicos. Recomendaciones para finalizar. Primero, antes de hacerles las recomendaciones, recuerden que yo voy a estar hablando más de la depresión. Próximamente les hablaré un poco de cosas que no debemos hacer si estamos en estados deprimidos, de cosas que podemos hacer si lo estamos, de asuntos que pueden exacerbar y empeorar la condición depresiva, y también hablaré de manejo de acompañamiento, pero lo haré progresivamente con los en vivos. Si los psicólogos no medican, ¿cómo nos pueden ayudar y con qué tratamiento? Bueno, primero con la psicoterapia, ¿sí? Ese proceso de transformación. Y en caso de que veamos, solo en caso de que lo veamos necesario, sugerimos la atención por parte de psiquiatría, pero con la psicoterapia. Esa es la forma en que nosotros hacemos ese aporte. Ya, las recomendaciones, chicos, vean, si usted a la mayoría de los criterios que le acabo de compartir
siente o percibe que realmente usted se ajusta, quiere decir que estás propenso, que hay algo que resolver. Entonces consulta para que tu psiquiatra realmente o tu psicólogo te dé la atención necesaria. Segundo, está bien no saber qué hacer, está bien no saber cómo proceder ante una emoción, está bien no poder atravesar una emoción, eso está bien. Eso no es ninguna condición que te deshumanice o te haga menos persona. Eso inclusive te hace más humano. Reconocer eso es aceptar la posibilidad que puedo recibir ayuda y que merezco recibirla. Entonces, realmente es muy importante que tengamos esa condición, que aceptemos saber y entender que no todo lo podemos lograr y que en algunas situaciones podemos estar requiriendo ayuda. Bueno, eso es todo hasta hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado. Dentro de 8 días creo que hablaré de otro asunto más de cómo manejar esos síntomas. Y bueno, espero haber resuelto la mayor cantidad de dudas posibles. Espero que hayan disfrutado el espacio. Hoy tuve que hablar un poquito más rápido porque era mucho, sentía que era mucho lo que les tenía que transmitir y tenía muy poco tiempo. Ustedes saben que esto dura solo 1 hora y ya después lo expulsa de inmediato. Entonces realmente sentía como que era mucho y tuve que ser un poco más rápida. Generalmente les hablo un poco más lento, o diría yo mucho más lento, pero realmente quería poder abarcar por lo menos los principios generales de la depresión. Con muchísimo gusto. Nos vemos. Adiós. Me alegra mucho ver por acá pacientes aprendiendo. Adiós. Muchas gracias por conectarse. Feliz noche.